hoy de día martes. Espero que le estén pasando bien. En un Tandil con coronavirus en fase 4, con un último parte médico que se dieron 5 casos positivos y también el número de pacientes que cursan la enfermedad asciende a 58. Por eso nosotros hoy vamos a estar hablando con Matías Tringler, que es el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Gracias Carolina, que se ha sumado al vivo. También gracias a todos los que se sumen, aquellos que quieran participar y quieran hacer un comentario desde cómo nos están escuchando, cómo está saliendo, o si quieren participar de la entrevista con alguna pregunta, los estaremos leyendo también. Y después esta entrevista queda en el IG de Instagram y también lo vamos a transmitir en plan de noticiastandil.com, que ahí podés ingresar también para ver toda la información de la ciudad, y si no, en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter. En el Twitter es PNT Diario y en el Facebook es Plan de Noticias Tandil. Gracias a Ale también que se ha sumado al vivo, gracias a Nati también, estamos esperando que se conecte Matías, recién tuvimos un intento, pero él no se veía muy bien y la idea es que la pasemos cómodos, que podamos tener al entrevistado también y podamos hacerle todas las preguntas que querramos en esta nueva fase también de lo que es la etapa del coronavirus en nuestra ciudad. Gracias a Nancy también que se ha sumado, espero que me vean bien, que me escuchen bien, cualquier cosa me dicen, si se está escuchando bien, si me están viendo bien. Nosotros hicimos en la primera etapa de vivos de Instagram y ahora en esta segunda etapa la idea es, bueno, hablar un poquitito, ¿no?, de lo que está pasando en nuestra ciudad, del cambio de la realidad, que pasamos de fase 5 a fase 4, qué se implica en estos cambios, porque hay tanta cantidad de pacientes que cursan la enfermedad y que asciende a 58 en estos momentos, otros que están esperando los resultados, a lo mejor que tienen pendientes cómo les ha ido con el PCR o los seriológicos, a ver si han tenido el virus también, pero queremos ver qué es lo que está pasando. Lamentablemente una persona ha fallecido por el coronavirus en el día de ayer también, así que todo eso queremos hablar con Matías Tringler y qué es lo que va a pasar de aquí en adelante también, ¿no? Gracias a Checho que se ha sumado, gracias a Modo Textil, gracias a Bruno también que se suman ahí. Hoy es el día de que tengo ganas de que participen, de que si quieren preguntar algo a Matías Tringler también lo puedan hacer, o algún comentario que quieran realizar. También vamos a estar hablando con él. Estamos esperando que en estos momentos se suma. Gracias a Vale, que se ha sumado también en el día de hoy con el vivo de Instagram. Recuerde que para todas las noticias que nosotros vamos subiendo también en el Instagram y eso, pueden entrar a plandenoticiastandil.com. Ahí se ha sumado Matías en estos momentos, así que le vamos a dar la bienvenida al integrado de salud pública, Matías Tringler. Ahí estamos esperando que se conecte para comenzar con la entrevista. Espero que la pasen bien, que nos podamos ver bien. Ahí está. Hola, Ahí Matías. está mejor, ahora sí. Ahora ¿Cómo sí, estás? bien, muy bien. ¿Me ves bien? Sí, perfecto, Bueno, perfecto. cuando arrancamos las series de vivos de Instagram, la primera persona que tuvimos el vivo fue con vos, allá hace mucho, hace varios Ah, meses. Y me ahora acuerdo, sí, bastante. Y ahora te vuelvo a ver en el vivo de Instagram, más allá de las conferencias de prensa, y realmente veo un Ujú. cansancio en tu cara, tremendo. Sí, ¿Lo has vivido así a se toda esta me, situación? ¿Qué es lo que están se me viviendo en el vinieron Sistema Integrado de Salud? los años encima. Y sí, la verdad que todos, creo que la sociedad está cansada, ¿no? Con todo lo que está pasando, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo más. Hay que retomar esa energía que por ahí tuvimos las primeras semanas cuando empezamos a prepararnos para el tema de la pandemia y bueno, y hacer un esfuerzo, pero lógicamente que estamos todos muy cansados, van muchos días, muchos meses ya de esta situación que nos cambió la vida a todos. Y en este último parte médico, que se dieron 5 casos positivos,
el número de pacientes que cursan la enfermedad asciende a 58. ¿Por qué este cambio en el panorama de nuestra sociedad tandilense que veníamos con pocos casos y con poca probabilidad de que pacientes que cursen la enfermedad? ¿Qué es lo que ha pasado? No, no, me parece que responde a una situación normal en una pandemia, ¿viste? Primero aparecieron los casos en las grandes ciudades, lo que sería Capital, AMBA, y de a poco lo que se está viendo es un cambio en cuanto a al número de casos y al aumento en general en el interior de las provincias, no es solamente Tandil. Si uno ve el corrimiento del virus y se va expandiendo y bueno, nos está empezando a llegar la onda expansiva desde la capital. La verdad es que hemos logrado con todo un esfuerzo enorme desde que arrancó todo esto, posponerlo lo máximo posible y haber tenido por lo menos un tiempo con muchas aperturas y muchas libertades que por suerte hemos vivido y que bueno, que si bien ahora estamos en fase 4 por lo menos nos ha permitido tener una vida un poquito más normal por bastante tiempo. Así que bueno, el esfuerzo ahora es por mantener un número de casos, es imposible, digamos, tener un caso cero, por lo menos por un tiempo, pero sí tener un número de casos bajo que permita recuperar, digamos, la cuestión de las fases, que no es menor, porque, digamos, hay muchas actividades que, que lo necesitan, digamos que necesitamos la fase 5 pero por otro lado que siga el goteo de casos de a poco para que el sistema de salud no desborde y no tenga los problemas que por ahí vemos en otras ciudades. Está la posibilidad de que a lo mejor como semana a semana se tiene que evaluar el cambio de fase. Está la posibilidad de que la semana siguiente se pueda disminuir en la fase, o sea, que pasemos a fase 3 o se cambie de fase o se puede mantener en fase 4. ¿Cómo viene el panorama? No creo, no nos podemos apresurar, porque si hay algo que demostró esta situación es que uno no puede dar mucho pronóstico, ¿no? Pero la verdad que se analiza, como vos decís, semana a semana, pero el número para pasar a fase 3 digamos, tiene que ver con un número eh, de repente inusitado de casos, ¿no? Una curva inesperada de aumento de casos bueno, no es lo que estamos viendo, digamos. Aparecen, si bien tenemos todavía muchos pendientes, los resultados positivos que empiezan a aparecer, muchos corresponden a casos positivos anteriores, con lo cual eso a nivel epidemiológico no tiene la misma fuerza que lo que serían que aparezcan nuevos casos, ¿sí? Sin nexo, digamos, con otro caso positivo. No creo ojalá que no, esto, te digo, tenemos más de 100 muestras en espera y por supuesto que va a seguir habiendo casos positivos, pero por ahora, como se viene dando en estos últimos 3 días, pareciera que venimos con un número de casos que es razonable, no nos va a hacer descender de fase a fase 3. Pero bueno, lo digo ahora y capaz que hablamos dentro de 3 días y lamentablemente tuvimos un brote en un barrio y tenemos 50 casos nuevos, digamos. Esto es así. Esperemos por lo menos seguir con estos valores, con que la clave en esto es la organización que tengamos todos con respecto al aislar y que permanezcan en sus casas todas las personas que han tenido contacto con alguien con la enfermedad. Entonces, ¿qué estaría la posibilidad de que se mantenga la fase 4 por varias semanas? Si, se, si los Sí, casos no sí, por superan. supuesto, y volver a fase 5 lo antes posible también. Estaría esa posibilidad. Y de todas maneras, ¿se encuentra preparado el hospital ante esta posibilidad de si hay 58 personas que están transitando la enfermedad, hay 110 que están 112 son, que están pendientes, más o menos? El sistema sanitario está preparado como para alguna situación de internación? Sí, por supuesto que todos estos meses lo que estuvimos haciendo justamente es tener
mayor capacidad en las camas de cuidados críticos. Pero bueno, no olvidemos que la necesidad a nivel mundial de cuidados críticos no es el 100%, ¿no? de la población, sino el 5%. Por lo tanto, está bien, hay un número importante, pero 58 casos activos no mueve mucho el amperímetro en cuanto a camas de cuidados críticos que la ciudad necesita. De todos modos, bueno, ya tenemos un número de camas en el sistema público interesante y sumado al sistema privado, creo que por lo menos al panorama que estábamos imaginando como escenario intermedio, que es un poco lo que vivió el país en general, ni la catástrofe de los picos esos que se vio en Europa, en Estados Unidos, ni en Brasil, pero sí un escenario intermedio en cantidad de casos, en ocupación de camas. A Tandil le correspondía unas 16 camas de terapia y solamente en el sistema público tenemos 20 en caso de necesitar, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico. Después habrá que, obviamente, que organizarse con el personal y demás, pero contamos con la posibilidad de ampliar en todo el sistema público y privado a 30 camas de terapia en la ciudad. Matías, también acá nos hacen preguntas y dice, ¿por qué los bares y restaurantes sí en el tema de la apertura y los gimnasios y los natatorios no? En el tema de la cuestión de los cambios que hubo de fase, ¿no? Sí, la verdad que es muy buena la pregunta y yo no, muchos de nosotros no tienen una respuesta a eso. Eso es una definición que manda el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, es algo ministerial. La verdad que estamos debatiéndolo desde el punto de vista, digamos, nuestro, desde lo que es el gobierno, lo que es el comité de seguimiento. No encontramos muchas contradicciones en las fases y en las cuestiones permitidas y las que no están permitidas. Pero bueno, tenemos que ver cómo si como municipio decidimos tratar de hacer valer algún tipo de autonomía municipal y por ahí establecer un diseño de fases que veamos razonable como ciudad. La verdad que no tengo una explicación para eso, no me parece que estoy de acuerdo con que muchas veces eh, vemos, ¿no? la posibilidad de un protocolo bastante más seguro en un gimnasio, por ejemplo, que en cervecerías o que restaurantes. Pero bueno, repito, es algo que hay que tratar de ver cómo se maneja desde el punto de vista político una ciudad para cambiar, digamos, algo que estableció el Ministerio para toda la provincia de Buenos Aires. No digo que no lo vayamos a hacer, pero bueno, la verdad que eso requiere negociaciones y requiere, digamos, reuniones a nivel político. No se olviden lo que sucedió la última vez, bueno, que nuestro intendente quiso opinar distinto a lo que se decía, que bueno, fue tildado de intendente rebelde a los 5 segundos y la verdad que vivimos una situación donde a veces parece que es difícil opinar distinto, ¿no? Entonces, lo estamos trabajando, la verdad que yo quisiera que Tandil transite digamos, esta parte de la pandemia donde hay más casos, donde digamos, empiezan a haber, digamos, mucho más movimiento en cuanto a contagios, con mayor participación ciudadana en cuanto a la responsabilidad. Yo creo que como ciudadanos de Tandil nos merecemos tener cierto nivel de confianza en que podemos hacer las cosas bien y no encaja, por lo menos mi forma de pensar, todo lo que no está permitido en las fases que establece la provincia con lo que realmente podemos hacer en la ciudad. Así que bueno, estamos con eso, ¿no? Con tratar de negociar, a ver cómo establecer. Tampoco queda claro si en la semana que viene, con un nivel estable de casos, no podamos volver a la fase 5 porque la Barría está en fase 5 y sigue teniendo número de casos diarios. Pero bueno,
digo, hay que hablarlo, hay que negociarlo. Yo creo que vamos hacia una definición de fase como lo establece provincia, pero con ciertas cuestiones que creemos nosotros que podemos tolerar y que podemos tener apertura. En base a lo que dijiste, ¿cuáles serían las contradicciones que ustedes observan desde provincia y cuál sería la autonomía que sería necesario tener desde el municipio? Se metió mi chiquita en No, no en hay el en problema, vivo. no hay problema. En estas Bueno, situaciones no hay problema, no hay problema, no hay problema. bueno. Escúchame, bueno, las contradicciones, bueno, una de las que plantearon recién tiene que ver, es una contradicción muy fuerte, ¿no? Los gimnasios cerrados en fase 4, pero las áreas, todo lo que tenga que ver con gastronomía abierto. Yo no quiero ni ir a gastronomía cerrada ni ir a gimnasios cerrados, digamos. Me parece que trabajamos mucho estos meses en protocolos, en cómo hacerlos de manera segura. Y bueno, me parece que si esto va a ser estable, como parece ser, ¿no? Nos vamos a tener que adaptar a convivir y a poder saber cómo actuar todos de manera lo más seguro posible. Lo que pasa es que, bueno, tuvimos una situación inusual de golpe, que son estos 33 casos eh, positivos que la alarma la enciende y que, digamos, no está mal tampoco tomarnos una semana a ver qué pasa lo más quietos posibles, a ver cómo se estabiliza la situación, pero una vez estabilizado la cuestión de los casos nuevos que aparezcan, los contactos aislados y demás, eh, vamos a una situación muy larga y en la cual ya demostró nuestro intendente también que no quiere una ciudad totalmente cerrada, paralizada desde el punto de vista económico, social, comercial, eh, por la pandemia, ¿no? O sea, tenemos y confiamos en que la gente en todo este tiempo ya sabe cómo tiene que cuidarse y en la responsabilidad de cada tandilense. Así que con cuestión de la autonomía, el régimen municipal de la provincia de Buenos Aires es un régimen que le da bastante poca autonomía a los municipios, pero bueno, pero existe. Con lo cual, esto que decía antes, el gobierno seguramente en estos días va a estar planificando cómo va a ser la vida de los tandilenses lo más cerca de la gente posible y no con autoridad y sin escuchar y decir, bueno, vamos a cerrar todo eh, sí o sí, bueno, o tener o no poder debatir algunas cuestiones de las fases en provincia que nos parece que por ahí se pueden mejorar, ¿no? Porque la verdad es que nadie tiene un libreto único, ahí están los ejemplos de Uruguay, que tiene una situación bastante controlada, no cero casos, no existe cero casos, es imposible, pero sí una situación controlada en cuanto a la pandemia y con una libertad desde el punto de vista comercial y de apertura mucho mayor que la que vive Argentina. Acá dice Roberto que no se podría la situación así en los bares, también le agradecemos a Roberto. Y también dice, los gimnasios son mejoradores de salud y los bares también sirven como fuente laboral y distracción. Gracias Roberto por el comentario también. Pero de todas maneras, con esta cuestión entonces no estaría la posibilidad, como pasó en Olavarría, de que al brote que hubo de casos volvieron a fase 1. Acá esa posibilidad no se estaría en lo que vos estabas ¿No? diciendo de... A fase 5 decís. no, Ah, porque no, a fase uno cuando en primera Bueno, ahora instancia la Olavarría provincia de estaba... Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires ahora establece como máximo la fase 3 digamos, ¿no? No existe más la fase uno. Eh, de todos modos, sí, la posibilidad de pasar a fase 3 existe y bueno, ahí estaríamos hablando de otra situación y tal vez por lo menos sí sería razonable y nosotros lo vemos, lo manejamos desde el punto de vista sanitario. Si la cosa se nos va de las manos en cuanto a la cantidad de casos y demás, y vivimos un brote muy importante,
es probable que hagamos el esfuerzo de decir, bueno, paramos todo, que sería esa fase uno que existía antes, paremos todo 15 días, porque es lógico. No nos olvidemos que más allá de todo la receta, digamos, para frenar una pandemia es que se quede todo el mundo quieto. Lo que pasa es que el problema es que no se puede. Pero si todo el mundo se quedara en su casa durante 15 días, en 15 días no tenemos más pandemia, ¿no? O sea, uno tiene que entender desde el otro lado que la única herramienta que tienen los sistemas de salud y los sistemas que están trabajando o tratando de frenar esto es el quédate en casa. Lo que pasa es que el quédate en casa durante 15 días no es lo mismo que el quédate en casa durante un año, o un año y medio, o hasta que venga la vacuna. Eso no es, nosotros no lo consideramos como un escenario posible, no va a poder existir. Y la gente también refiere y piensa en la vacuna, bueno, hasta que llegue la vacuna ya está. Tenemos un montón de enfermedades que tienen vacuna y sin embargo siguen circulando, ¿no? La vacuna no erradica de un día para el otro un virus. Hay muy No, pocos virus erradicados del planeta. hay Con lo como cual esta muchas realidad de vivir con casos con coronavirus nos va a acompañar por años. Lo que tenemos que aprender es cómo evitar esa terrible cantidad de muertes que aparecen cuando afecta a mucha gente de golpe, cuando afecta a gente mayor, y eso nos vamos a ir acostumbrando a que hoy un caso positivo es tapa de un diario y dentro de 5 meses no los vamos a estar contando, por decirlo de alguna manera, pero sí tenemos que saber que apareció un virus nuevo y que nos va a acompañar, esté o no esté la vacuna, y que lamentablemente vamos a tener que no paralizarnos por el miedo, sino que a empezar a acostumbrarnos a cómo se vive con esta situación. Ahora, si hay una sobrevaloración del tema de la vacuna, cuando salga la vacuna todo cambia, hay como mucha expectativa, demasiada expectativa con la vacuna. Yo entiendo, puede ser en el sentido de ojalá aparezca la vacuna, yo no estoy diciendo que no va a ser efectiva, pero lo primero es que tiene que entender la gente que se va a vacunar a las personas de riesgo, no como pasó con la vacuna, con el antigripal, no se va, ninguna vacuna, digamos, de este estilo va a estar accesible para el 100% de la población, porque bueno, porque una cuestión de costos, una cuestión de riesgos, digamos, ninguna vacuna se piensa, todas tienen su aplicación, ¿no? Si se le aplica a los chicos, si se le aplica a tal edad, si se le aplica a los mayores de 65, o sea, la primera cuestión es que no va a estar disponible para todo el mundo. Y lo segundo es esto, que va a pasar de que vamos a suponer que se puedan vacunar los pacientes de riesgo, entonces sería genial, porque bueno, conviviríamos con una enfermedad que en el 80% de los casos es leve, prácticamente asintomática, como convivimos con un montón de resfríos y situaciones que hace que todos los inviernos pasamos todo y que no le dábamos importancia, y las personas con mayor riesgo de complicaciones severas van a estar vacunadas, que es un poco lo que pasa con la gripe. Cuando nosotros decimos se tiene que vacunar el menor de 2 años y los mayores de 65 o las personas de grupo de riesgo, estamos haciendo que, bueno, cualquiera de nosotros puede tener una gripe y no por eso tener un riesgo de vida. La gran mayoría no le pasa nada. Ahora, en ciertas edades, sí, a eso me refiero con empezar a aprender a convivir, con aceptar tener COVID-19 y no salir, digamos, corriendo con un miedo terrible porque tengo COVID-19. ¿Sí? O sea, esa convivencia que vamos a tener que ir aprendiendo como sociedad de tantos meses, de estar escuchando y de estar viendo un conteo de muertos en la televisión y demás, eh, nos está haciendo un poco desenfocar, ¿no? La realidad de las enfermedades virales y respiratorias. Es un virus con una contagiosidad enorme. El problema más grande que tiene es ese pico que tiene en cuanto a nivel de contagio, es muy contagioso, pero por suerte, digo por suerte porque si no sería una catástrofe mundial, es un virus en que el 5% de los casos requiere hospitalizarse, y con una mortalidad
más allá de que van mis respetos a todos los fallecidos, ¿no? Por esto, pero tiene una mortalidad relativamente baja, ¿sí? Imagínense si esto pasara con una mortalidad del 40 al 50%, como pasa en otras virosis, ¿no? Como puede ser el hantavirus y otras virosis con una mortalidad enorme, bueno, la cosa sería terrible. Ahora, tenemos un virus que el 50% de la gente puede estar asintomática y hasta el 80% puede tener síntomas leves. Esto no quiere decir vayamos por la vida sin cuidarnos porque total no me va a hacer nada, porque hemos visto lo que pasa en otros países cuando no, cuando hay un pico de contagios enorme. Tiene una contagiosidad muy grande, afecta mucho a las personas mayores y el trabajo, digamos, para evitar este pico que desborda los sistemas sanitarios tiene que ver con la responsabilidad ciudadana y cuidarse y cuidar al otro y es la única forma de erradicarlo. Pero no imaginemos una vida sin coronavirus porque esté la vacuna. ¿Sí? No existe eso. Acá Ariel también nos escribe y dice, gracias Ariel, dice, gran trabajo el de Matías y los funcionarios del sistema de salud están demostrando estar a la altura de lo que esta triste situación demanda, dice Bueno, Ariel. gracias. Así que, pero también te quería hacer una consulta. Sí, la cuestión de que vos me decías, bueno, nos tenemos que acostumbrar a vivir con el coronavirus, pero si estamos adentro, es mucho mejor para prevenir la situación. ¿Te pareció oportuna la cuestión de las movilizaciones y las fiestas clandestinas que sucedieron en estas semanas atrás en nuestra ciudad? Primero hay que separar las situaciones con lo de las fiestas. Me parece que todos sabemos que fue una responsabilidad. También, seguramente, producto de la situación tan tranquila, entre comillas, que vivía en cuanto al número de contagios de la ciudad. Me parece que no, había un decreto nacional donde decía que las visitas estaban, digamos, no permitidas, no las visitas, sino Las reuniones las familiares cuestiones, y los encuentros de madres. claro, las reuniones familiares y sociales y demás. La verdad que una cosa me parece, ahí vamos de nuevo a los excesos, ¿no? Por ahí que una familia no se pueda juntar, muchos sentidos desde el punto de vista epidemiológico no tiene, porque digamos, la familia a lo sumo se contagian y quedarán aislados la familia, pero dejar de ir, digamos, dejar de visitarte entre familias es una cosa, es una fiesta es otra totalmente distinta, digamos. Estamos haciendo un esfuerzo enorme todos y si lamentablemente no queda otra que estar con todos los cuidados, ¿no? Porque nos pasa a todos, por ahí. No lo puedo decir yo porque no tengo a mis padres en Tandil, pero mi hermana sí está con ellos y cuando se ven, porque se ven un poco, están a 2 metros, todo con el tapaboca, con los lentes puestos, siempre con el miedo a que con mis padres mayores tengan problemas con la enfermedad y demás. Eh, Prohibir esa situación, prohibir que nos juntemos entre la familia, me parece que es un exceso. Yo en lo personal lo digo, ¿no? Ahora, si nos están pidiendo y tenemos casos, si estamos en fase 4 no hagamos un asado e incorporemos 6 7 10 familias distintas a un lugar donde después se puede erradicar los contagios. Por lo menos paremos, digamos, en este sentido, me parece bien, digamos, hoy que no estemos mezclándonos entre familias para que, bueno, cuando aparezca un caso no tengamos que aislar a todo el mundo o, mucho peor, no se contagien un montón de familias. Eh, Después lo de la marcha es otra cuestión. Primero, el único comentario que quiero hacer con respecto a eso es que decir que fue una marcha anti-cuarentena me parece que es minimizarla totalmente. La gente que salió o que fue en los autos en todo el país, no solamente en Tandil, no estaba protestando por la cuarentena. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las libertades, con lo que pasa con la justicia, bueno, con un montón de cuestiones políticas y llevarla a que es una marcha anti-cuarentena me parece que es minimizarla. Después, que como dijimos en la nota que hicimos cuando agraviaron tanto al doctor Gentile con Gastón, cada uno es libre, digamos, de expresarse desde el punto de vista
democrático, y bueno, y Jorge en ese sentido, y todos los que estuvieron en la marcha, habrán ido con su barbijo, con su tapabocas, habrán lavado las manos cuando llegaron a sus casas, habrán tratado de no descubrirse, y bueno, se habrán cuidado como cada uno de nosotros tiene que saber cuidarse. No, obviamente que preferiría que no haya marchas en ningún lado, que no haya gente junta, que las plazas en lo posible estén con personas no aglomeradas, es lógico, estamos en pandemia, pero igualar la marcha, digamos, con un contexto social que por ahí pide a gritos algunas cuestiones, cambiar algunas cuestiones a nivel del gobierno nacional con una fiesta, hoy en día me parece que no, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Digo, en los dos hay aglomeración de gente y en los dos pueden también haber transmisión de contagios, por eso era lo que yo hacía, esta cuestión si fue oportuno, tanto la fiesta, No, si no, bien... digo, en cuanto a la situación, ¿no? La fiesta, eh, una fiesta con una protesta, sí, es verdad. Ahora hay mucho mayor riesgo seguro que la marcha yo la he visto no solo en Tandil, en muchos lugares, la gente con su protección, en autos tocando bocina, separados, algunos grupitos de conocidos pero separados de otros. Ahora una fiesta no hay forma de que haya protección. No, no es lo mismo en el sentido. Ahora, coincido con vos, prefería que no haya ni marcha, ni fiesta, ni nada. Aglomerado de gente, no. No, eso está claro. Una de las cuestiones que vos has comentado en conferencia de prensa con respecto a la fiesta clandestina fue que no querían comentar con quiénes habían estado. ¿Pudieron de todas maneras conseguir la huella epidemiológica? ¿Pudieron en algún punto encontrar a alguna otra persona que haya estado en esa fiesta y que se haya infectado, se haya contagiado? No, vos sabés que no hubo casos secundarios, por lo menos atribuibles a esa fiesta. Inclusive gente, digamos, de la familia del chico que estuvo en el Austral. No pudimos saber, no pudimos confirmar, mejor dicho, que haya sido un falso positivo, no pudimos confirmar porque eso requiere del pedido de anticuerpos, pero llama la atención, ¿no? Llama la atención que no hubo más allá de que el chico estuvo en el sanatorio en un área de no COVID, ¿no? Que es un área donde la protección es mucho menor para el personal de salud, eh, ha sido atendido por varios en el sanatorio, estuvo lógicamente en la fiesta con su familia, con su hermano y con otros amigos. Se han hisopado personal del sanatorio, se ha hisopado personal, compañeros y familiares de él y han dado todos negativos. Así que bueno, la verdad que la posibilidad de un falso negativo, por suerte, falso positivo, perdón, es muy alta y bueno, para saberlo requerirá que eh, el pedido de anticuerpos, que eso tiene que ser en forma voluntaria, ¿no? Que él tiene que acceder. Acá dice Carla, excelente trabajo todo el equipo del Sistema Integrado de Salud, a seguir luchando entre todos, gracias a los médicos, enfermeras y todos los trabajadores de la salud. Muy clara toda la explicación, dice Matías, dice Carla. Acá también, Bueno, como gracias. bien. Gracias, Matías. Trinkler también dice Carla. A ver, ahí sí, estoy tratando de ver. Y Ariel, a ver, que acá lo que dice, Ariel, si lo puedo leer. A ver, dice Ariel, dice, está mal la marcha en cualquier caso. A nuestro espacio, que es mayoritario y popular, nos encantaría marchar en apoyo al gobierno nacional luego de acordar la deuda con el fondo. Dice Ariel en esta oportunidad, gracias también por el comentario. Dice, sin embargo, somos conscientes y responsables y pensamos en todos y todas los tandilenses. Comenta Ariel. También lo que yo te quiero consultar, Matías, es esta cuestión de la situación tanto en la clínica Chacabuco como en el sanatorio, si bien se hizo paro, hay algunos cuidados o se extremaron algunas medidas con respecto a el tema de que se reprogramaron por 15 días las cirugías. ¿Se van a reprogramar?
¿Cómo está la situación con los enfermeros, con los médicos, tanto en el Bueno, hospital esto es como lo en que, una de las cosas que mencionábamos al principio, cuando hay algo que eh, disruptivo, digamos, en esta cuestión, uno puede tomar esas medidas drásticas de parar todo 15 días porque habla de frenar un ciclo, ¿no? De posibles contagios. Y lo de las cirugías tenía que ver, ya veníamos, porque no nos olvidemos que uno piensa como brote importante o como cambio de esos 33, pero esos 33 casos, 24 correspondían a contactos estrechos de otros casos. O sea que nosotros ya la alarma la encendimos antes, cuando encontramos, creo que eran 5 casos, o no me acuerdo ahora bien el parte, pero ya era una situación donde no estaba claro el nexo epidemiológico, no teníamos ya la situación de decir, ah, bueno, lo que pasa es que vino de AMBA y acá está el nexo y aislamos a todos. Esos 3 o 4 casos nos había generado situaciones de poder prever que íbamos a tener varios contagios y al día siguiente 24 contactos de esos casos tan positivos, pero a su vez 9 casos aparecen en distintos lugares sin nexo también. Y uno de ellos, el anterior a estos casos, era una instrumentadora quirúrgica de la clínica Chacabuco. Entonces, cuando empezamos a ver este aumento de casos, aunque muy poquito, que por ahí no llamaba tanto la atención, pero sin nexo, bajamos el ritmo de algunas cirugías porque eso automáticamente nos libera camas de terapia intensiva. Es así, o sea, muchas cirugías programadas que pueden por ahí postergarse, requieren 1 o 2 días de su paso en el posoperatorio por la terapia. Entonces, una medida en terapia y otras camas de internación. Una medida inmediata para contar con más camas de internación tiene que ver con la suspensión de cirugías programadas. Entonces ya habíamos bajado un poco el ritmo en el hospital y nos empezábamos a orientar a lo que es urgencia y oncología nada más. Y pasa esto de la instrumentadora en la Chacabuco y ahí decidimos, bueno, 15 días, ponernos un poco de acuerdo con las instituciones como en muchas, tenemos situaciones en muchas de ellas que compartimos personal, sobre todo en las especialidades de terapia o de cirugía, eh, pensamos en este frenate de cirugías programadas al menos 15 días, ¿no? ¿Y ahora se puede renovar por 15 días más o ya no? La situación con respecto al personal de salud estaba mucho más, con mayor certidumbre, ¿no? O sea, el sanatorio no ha tenido, por lo menos hasta hoy, casos que tengan que ver con la atención en terapia o en cirugía. Bueno, en la clínica Chacabuco un profesional, un traumatólogo ha dado positivo, pero después de la instrumentadora no ha habido otro personal de salud y se han hisopado más de 30 personas, con lo cual pareciera estar más tranquila la situación. De todos modos, atravesando este cambio de fase y esta situación un poco en cuanto más peligrosa, por decirlo de una manera, en cuanto a subir de golpe de casos, lo vamos a ir evaluando semana a semana, ¿no? Semana a semana cómo hacer, eh, porque bueno, lógicamente uno habla de postergar cirugías y hay gente que está esperando esa cirugía, o sea, para la persona que está esperando la cirugía es terrible, digamos, ¿no? Pero obviamente que acá se prioriza la salud colectiva y el recurso humano y que siempre es escaso en salud, ¿no? Matías, la última pregunta que te hago y te libero. Así podés ir a realizar el parte que ahora viene 20 y 30, que también hubo un cambio con el tema de la diagramación del parte Sí. y las formas de que se organizaron. Pero se hizo en Tandil la primera transfusión de plasma a un paciente. Ujú. ¿Cómo salió esa primera transfusión? ¿Evolucionó bien? ¿El paciente tuvo una buena reacción? ¿Cómo fue? Bueno, primero el plasma se utiliza, ¿no? Se utiliza para pacientes que están o muy grave, con asistencia respiratoria mecánica, digamos, muy complicados,
o en situaciones en las que uno tiene puede ser predecible la situación de que se complique un paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente por ahí está bien, está estable, está sin necesidad de respirador, ¿sí? Pero tiene ciertas cuestiones en la clínica o de factores de riesgo o en algún estudio complementario que pueden prever, digamos, la mala evolución. Que esto se ha ganado con el tiempo de ver un montón de pacientes durante toda la pandemia, de que, fíjense que los que tienen tal infiltrado pulmonar evolucionan peor, fíjense, bueno, empezaron a haber un montón de criterios de asociar a algunas cuestiones con mala evolución. Entonces, cuando un médico, digamos, prevé que un paciente, aunque esté estable, puede tener bastante riesgo de empeorar o de tener una muy mala evolución, se puede pedir el tratamiento con plasma recuperados, porque está visto que refuerza el sistema inmunológico porque le da anticuerpos ya generados y que previene ese paso de complicarse en su salud. Ese fue el caso puntual, por eso le hice la introducción con el caso de la clínica. Es un paciente que venía muy bien, de hecho estaban por darle la externación de la clínica porque venía mejorando día a día cuando estaba en piso y de un día para el otro tuvo una desmejoría bastante importante, se complicó y en ese panorama de mayor riesgo de que siguiera con complicaciones severas fue que se inició el tratamiento con plasma recuperado. Hay que esperar un tiempo también, no es inmediato. Entre las primeras 24 o 48 horas se ven los resultados y bueno, hasta ahora está estable. Esperemos que entre hoy y mañana veamos realmente la mejoría, si es que va a ser así. Matías, te quiero agradecer mucho tu predisposición, tu explicación. Gracias por haber contestado todas las preguntas y todos los comentarios que han realizado. Y bueno, nos seguiremos comunicando porque vemos cómo va pasando esto, cambia también, como vos decías, día a día. Pero gracias por la amabilidad. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, a los comentarios y bueno, si ofendí a alguien con alguna opinión más política o social, disculpa, yo la verdad que me parece que estamos en democracia y es válida la opinión, tenemos que ser tolerantes entre todos y más en una situación que nos tiene tan tensos y tan nerviosos, ¿no? Con tanto estrés a tanta gente al mismo tiempo. Así que agradezco el respeto y bueno, mientras podamos mantenernos con respeto, creo que está bien, que haya disensos. Así que bueno, gracias como siempre y bueno, a cuidarse. A cuidarse. Te mando un beso. Gracias. Ahí Chao, hasta pasaba luego. Matías Stringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Queremos todo lo que ustedes han escrito también. Y también todo lo que queríamos saber con respecto a la fase. Gracias por estar, gracias Martina, gracias Rodo, gracias Jorge, gracias Manuel, gracias Emi, gracias a todos, gracias a Roberto, a Carolina, a todos por haber, Ariel, a Miki, a Marta, a Luciano, a Luciana, a Carla, gracias a todos, a Adriana también, a Emi, a Lean, a Sonia, a Lucas, gracias a todos por estar, a Eligón también, a Marcos, a Fabián, gracias a todos por sumarte a este vivo. Nosotros vamos a estar el jueves también teniendo otro vivo de Instagram a las 18 horas. Gracias a Kenny, gracias a Carlos que nos saludó, a María, gracias a todos por participar. Gracias por estar. Gracias. Chao.